El 26 de septiembre se cumplieron 11 años de aquella noche violenta de Iguala, en donde policías municipales de Iguala atacaron a normalistas de Ayotzinapa. Aquella noche en Iguala mataron a 6 personas y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un día antes de ese 11º aniversario, el 25 de septiembre, los normalistas y otros sí violentos vandalizaron el campo militar número 1. Fue otra expresión de sus movilizaciones de protesta de la violencia por la desaparición de sus compañeros. Gracias, Joaquín. Al concluir esta manifestación que se tenía programada a un día de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, decenas de encapuchados tronaron una gran cantidad de petardos aquí en lo que es el campo militar número 1, y por si fuera poco, como podemos ver a través de las imágenes de mis compañeros Aldo Reyes y también Oscar Jiménez, agarraron un camión de transporte y lo bloquearon en la entrada principal de este campo militar y después lo incendiaron. De esta manera termina esta manifestación, que tuvo una duración de menos de una hora, y en estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran extinguiendo este fuego que, bueno, pues ha tenido una gran cantidad de humo que ha dejado este incendio. Afortunadamente, Joaquín, afortunadamente no hay ninguna persona que se encuentre lesionada. Y bueno, pues dentro de la manifestación lo que estaban exigiendo a 11 años padres normalistas es de que continuaran con la investigación, que siguieran las 5 líneas de investigación que está pendiente, pero sobre todo aquí, hacia la Secretaría de la Defensa, que por fin puedan ellos tener el acceso a todas las carpetas que no han tenido durante más de esta década. Y parte de ello fue precisamente al momento de que concluyera su manifestación, entonaron el himno de Venceremos, y enseguida, en tan solo un abrir y cerrar de ojos, trajeron este camión, empezaron a tirar varias bombas. Estoy hablando de más de unas 40 petardos que bueno, pues los estallaron y que después incendiaron este camión, el cual en estos momentos todavía continúan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tratando de apagarlo. Ya se calmó un poco el fuego en la parte delantera, pero en lo que es la caja todavía continúa este fuego, Joaquín, y que bueno, pues nos han pedido que nos retiremos un poco, pero pues necesitan un poco más de la ayuda. Esperemos que lleguen ya también los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Nos están pidiendo que nos hagamos para atrás, los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y pues así concluye esta manifestación, Joaquín, a un día de que se cumplan 11 años de la desaparición, Joaquín, de los 43 normalistas. En este tenor, el que fuera procurador de justicia de Guerrero durante aquellos hechos, Iñaki Blanco, me dijo que previo a la desaparición de los 43 normalistas ya se investigaba al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda por nexos, sobre todo ella, con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Han pasado 11 años hoy por la tarde, se cumplen. ¿Ha habido algún avance? ¿Tú de dónde lo ves? Sí, mira, yo creo que con todo respeto, a la fecha existe claridad por cuanto hace a dónde radica la autoría material e intelectual de estos lamentables hechos. Particularmente en lo que se refiere a una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos, que operaba en ese entonces en la región norte del estado de Guerrero. No debemos dejar tener presente que se efectuaron varias detenciones por parte de la Procuraduría del Estado. En aquel entonces, en un primer momento, hicimos valer el ejercicio de la acción penal, acusamos en principio a 22 elementos de la Policía Municipal de Iguala y posteriormente ampliamos ese ejercicio contra otras 11. Ahí iban incluidos los mandos de esa corporación, Alejandro Tenescalco, Felipe Flores y Francisco Salgado Valladares, y poco después también promovimos el juicio de procedencia o revocación de mandato para que José Luis Abarca perdiera el fuero que le protegía, y obtuvimos una orden de aprehensión en su contra, que fue con la que le detuvo en ese entonces la Procuraduría General de la República del licenciado Murillo Caram. Esa parte me parece que está clara, al igual que el hecho de algunas otras policías que participan en los hechos, Tepecuacuilco, Huitzuco, Taxco, Cocula, y de igual manera la participación
o no de algunos servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno. Esto es, que existió colusión o contubernio prestando algún tipo de auxilio a todas estas personas, o bien que fueron omisos respecto de haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no hacer nada para que cesara, o bien reportar a sus superiores para que se tomaran pues, decisiones sobre el particular. ¿De quién estás hablando? ¿De qué personajes? ¿De qué servidores públicos? Sí. Elementos de seguridad pública estatal, sí, elementos de la Policía Federal y algunos elementos castrenses, respecto de los cuales, y aquí también quiero ser muy puntual, a la fecha no se nos ha hecho saber a ciencia cierta cuáles son los elementos de prueba que de manera fehaciente e indubitable acreditan su participación en el caso, porque conforme a otros análisis, particularmente el que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la anterior administración, cuando la encabezaba el licenciado Luis Raúl González Pérez, por cuanto hace a la participación del ejército, lo que se advirtió es que pudieran existir algunas omisiones, pero nunca se les consideró en calidad de sujetos activos del delito. Bien, ahora dime, ¿a cuántos liberaron en el gobierno pasado? Sabemos, Joaquín, y esto, qué pregunta tan oportuna. Derivado de que Omar Gómez Trejo, el hoy exfiscal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, no presentó en tiempo y forma protocolos de Estambul para establecer si varios integrantes de los Guerreros Unidos habían sido o no torturados, el juez de la causa, Ventura Ramos, liberó a 70 integrantes de los Guerreros Unidos. Esto es, dio por cierto los hechos ante el desacato de Gómez Trejo a la resolución, a la sentencia que emite el colegiado de Tamaulipas en 2018. Ya desde ahí se hablaba de actos de tortura, ya desde ahí se hablaba que era necesario reponer u obtener nuevos protocolos de Estambul, dado que los que obraban en el proceso habían sido elaborados por personal de la PGR a la que se estaba imputando. Aquí este señor además estuvo en condición de hacer propios los protocolos de la CNDH, que es una instancia certificada en la materia, pero dado que no eran útiles para soportar la hipótesis que él y los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana enarbolaban, en el sentido de que hubo un uso sistemático y generalizado de la tortura, no los empleó. La CNDH concluyó que solo en 9 de 72 casos hubo tortura. Entonces, esta omisión es gravísima, Joaquín, porque estas personas pues, regresaron a la calle a hacer lo que mejor hacen, que es delinquir, y también algo que es de llamar la atención, que de esos 70 liberados, él hace testigos colaboradores en un procedimiento que hoy no se nos ha dicho bien a bien cómo fue que se llevó a cabo, a varios de estos integrantes de Guerreros Unidos, destacando entre los mismos Gildardo López Astudillo, al que dieron en llamar Juan y que recientemente fue reaprendido, lo cual se traduce en que los datos que aportó no fueron útiles, idóneos y más bien resultaron falsos, porque lo acaban de reprender hace algunos meses por el delito de delincuencia organizada. Ahora, aquella noche tú compartes la verdad que yo siempre critiqué, lo del apellido, verdad histórica, de la verdad, sí, claro, que los entregaron los policías municipales de Iguala a los de Cocula y de ahí fueron entregados a Guerreros Unidos, ¿no? Sí, eso está debidamente soportado desde un inicio. Y de ahí los mataron, los echaron en el basurero de Cocula, los quemaron, trituraron sus restos y los lanzaron al río San Juan. Mira, Joaquín, esa parte a mí no me consta, pero sí conozco lo que se nos ha dado a conocer a partir de la información desclasificada en todos estos años. Y también conozco a fondo y a detalle la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que coincide con este señalamiento. Algo bien importante, como tú señalas, en efecto, fueron integrantes de los Guerreros Unidos, auxiliados por policías que tenían a su servicio, que estaban cooptadas. Destaca aquí la autoría intelectual de José Luis Abarca, el presidente municipal de aquella localidad, y en efecto que se los entregan a integrantes de los Guerreros Unidos y que al parecer existieron en principio distintas rutas de desaparición. Aquí hay un detalle bien importante que ahora mismo recobran algunos de los padres de los normalistas. Esto es, si hubo presencia o no de algunos estudiantes en instalaciones de la Comandancia Municipal de Iguala, particularmente que hayan quedado a disposición de un sujeto al que llaman Ulises Bernabé, que está sujeto a procedimiento de extradición. Eso está acreditado también desde un inicio.
gracias a la detención de integrantes de los Guerreros Unidos, que llevó a cabo la Procuraduría del Estado de Guerrero, se pudo establecer que entre 17 y 20 jóvenes fueron llevados a la comandancia y que estando ahí, Ulises Bernabé, este oficial de Barandilla, por indicaciones del subdirector de la Policía Municipal, Francisco Salgado Valladares, se los entrega a un grupo conocido como los Bélicos, a elementos de la Policía de Iguala, entre los cuales había un señor de nombre César Nava, y a personal de protección civil, donde también surge un sujeto al que apodaban el Chino Bombero. Eso se sabe desde entonces. Se los entregan, allá se entiende que hay un cambio de instrucción, tal como lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y los conducen al destino que hoy pues todos conocemos. Yo voy a unos anuncios y al regresar, los colombianos asesinados en México. En un momento regresamos.